noticia fue esta semana que el Papa recibió en Roma a los 3 denunciantes del caso Caradima. De hecho, les dedicó mucho tiempo, lo que no es habitual en alguien que ejerce ese tipo de poder, y además les pidió disculpas, les pidió perdón por lo que había pasado con la Iglesia chilena. La pregunta que nos hacemos desde Clever es: ¿cuánto poder ha perdido la Iglesia Católica en Chile? ¿Se marcará un antes y un después con lo que pase con el Papa ahora, con lo que hizo con los denunciantes de Caradima, pero también con lo que viene a propósito de la reunión con los obispos chilenos? Estamos con Claudio Fuentes, analista, él es académico de la Universidad Diego Portales, para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, Claudio? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Repito la pregunta: ¿cuánto poder ha perdido la Iglesia Católica en este caso en Chile? O sea, yo creo que ha perdido mucho poder y en distintas dimensiones. Por un lado, como actor social y político, institucional, ha perdido mucho, y eso se refleja en las encuestas de opinión. La confianza cayó, el punto de quiebre fue el año 2009, 2010, con el caso Caradima. Después de eso se derrumbó la confianza. Perdió mucho gente que asiste a misa, por ejemplo, o sea, la cantidad de gente de participación activa de aquellos ciudadanos que son religiosos y que participan también se desplomó. Pero yo creo que hay dos dimensiones. Una, la política, que tiene que ver que cuando tú pierdes legitimidad vas a perder vínculo con la política. Y la Iglesia, desde la fundación de la República e incluso antes, ha estado siempre involucrada con la política. Y yo creo que ese es un ambiente que, en un escenario de crisis de legitimidad, ciertamente que las puertas comienzan a cerrarse. Sí. Bueno, te iba a preguntar lo mismo, voy a utilizar un ejemplo bien doméstico. Trabajando en otros medios de comunicación, me acuerdo cuando trabajaba en la radio ADN, cada vez que había un tema de los que llamábamos valóricos, o sea, en discusión, por ejemplo, proyecto de ley de aborto u otros, en esa época no estaba identidad de género, pero habían otros que rodeaban a ese tipo de proyectos de ley que tienen que ver con la vida de las personas. Generalmente se establecía la contraparte siempre de lo moral, de lo ético, de lo correcto frente a lo incorrecto, era la Iglesia, un sacerdote. O sea, era él o la activista y un sacerdote marcando la ética de alguna manera. Eso ha cambiado, eso cambia porque ahí se reflejaba un poder enorme, un poder tú le dabas a la Iglesia Católica, a un sacerdote, la capacidad de decidir esto está bien, esto está mal. Sí, en la politología nosotros hablamos de los actores de veto. Ya. Y la Iglesia Católica siempre fue un actor de veto, un actor de veto en los temas valóricos y en temas económicos, es decir, aspectos vinculados a la educación, por ejemplo. Todo lo que tiene que ver con la reforma de educación, en donde estuvo la Iglesia muy metida porque es dueña de colegio. Entonces, por una parte, pierde, llamémoslo, capacidad de cabildeo frente a los actores políticos, y eso se ha visto en la última, llamémoslo, en la mediano plazo, unos 15 años, claramente que Chile hoy día tiene divorcio, tiene una ley de aborto todavía con 3 causales, pero tiene un avance. Pero ahí marcó la Iglesia, creo, un brazo bien fuerte como poder fáctico, claro, o lobista, digamos. Pero antes no se podía discutir, ahora se discute, está en la agenda de identidad de género. La Iglesia Católica ha estado muy fuerte en contra y sin embargo un gobierno de derecha lo coloca. Ahora hay una segunda dimensión que es la forma en que tú incides en la política. La Iglesia Católica durante mucho tiempo incidió en la política desde el punto de vista de su legitimidad moral, lo que tú decías, la autoridad ética la tenía la Iglesia Católica y eso lo pierde. Pero la Iglesia, desde el año 90 en adelante, un poquito antes, con la llegada del obispo Oviedo a la Iglesia Católica en Chile, cambia su estrategia y tiene una estrategia dirigida a las élites. Y eso es formar universidades de élite, la Universidad de los Andes, la San Sebastián, colegios de élite, es decir, colegios donde tú formas y educas a la élite política. Eso ha sido un derrotero histórico de la Iglesia Católica y que lo profundizan grupos dentro de la Iglesia Católica como el Opus Dei, los sectores más conservadores. ¿Qué es lo que hacen? Fundan colegios y universidades. ¿Por qué? Porque quieren incidir
no en los sectores populares, sino que en las élites, en los sectores más acomodados. O sea que finalmente son los que toman las decisiones en Chile, eso lo tenemos clarito ya. Claro. Y eso pasa en México, en Colombia, en Chile claramente. Entonces tú tienes Legionario, Opus, los Shentatianos, que empiezan a entrar en ámbitos claves, la Universidad Católica, el Ejército, por ejemplo, Cheire era shentatiano, después terminó en la Católica, el rector Sánchez shentatiano. Entonces tú empiezas a ver que hay una movida desde esa Iglesia Católica popular del Concilio Vaticano II, que se vinculaba con la sociedad, que adquiría legitimidad social a una incidencia que tiene que ver con las élites. Y esa transformación yo creo que la va aislando en las últimas 2 décadas. Y ese tipo de... Bueno, y que queda muy clarito el poder en esa capa, porque... Y ya lo sabemos en Chile, digamos, el poder político en realidad está en el poder económico. Y cómo lo aprendimos, ¿no? en los últimos años. Además, esos sectores vendrían a ser los más conservadores dentro de la Iglesia. Totalmente, claro. ¿Y ellos son impermeables a esto otro que pasa? O sea, por una parte sí, o sea, por una parte... A casos como caso Caradima, los distintos casos de denuncias que afectan a integrantes de la Iglesia y que están relacionadas a abusos sexuales. O sea, por una parte, claramente ellos viven, llamémoslo, una burbuja de relaciones de poder, porque es el poder educacional, el poder económico. Si tú te fijas, las donaciones de los empresarios, ¿dónde van? A la Católica, a los Andes, a la San Sebastián. Por una diferencia enorme. Sí. 63% de la Católica de todas las donaciones. Entonces, claramente, poder económico, religioso y educacional se juntan ahí en uno, entonces viven en una burbuja. Ahora, ¿qué pasa? Que desde el 2005, 2006 en adelante, la sociedad chilena empieza a cambiar, empiezan a cambiar los paradigmas de la influencia, la calle toma poder y dado además por el impacto que tienen los casos de abuso con niños particularmente y con Caradima en particular, se genera una transformación de esas relaciones de poder y esa transición es la que estamos viviendo acá. Y por eso yo creo que es interesante lo que tú decías al principio de esta semana de tres personas que van desde la sociedad civil, Murillo, Hamilton, que son abusados y que van y expresan frente al poder máximo, que es el Papa, una verdad que choca tan fuerte con la curia, con la élite de la curia chilena. Y por eso yo creo que es interesante esta, llamémoslo, de las víctimas y la curia, cómo se enfrentan simbólicamente. Yo creo que expresa mucho del nuevo momento que estamos viviendo y de una transición. Ahora, todavía no está resuelto si efectivamente va a haber un cambio en la Iglesia. Ahora, uno podría pensar, a propósito de esto mismo que describiste, Claudio, que efectivamente ha ido perdiendo mucho poder la Iglesia. Pero cuando uno se da cuenta que está muy instalada en los sectores que finalmente terminan ocupando los puestos donde se toman las decisiones, porque es cosa de ver el gobierno, por ejemplo, de Sebastián Piñera, la cantidad de gente que viene de la Universidad Católica, por ejemplo, que están los distintos ministerios donde se toman decisiones de políticas públicas, o las personas que vienen de estos colegios de élite y de estas universidades que son los directores de empresa, los gerentes de empresa, que es donde se toman las grandes decisiones económicas también del país, uno dice, no nos engañemos, la Iglesia Católica no ha perdido nada de poder. Sí, yo creo que lo que pasa es que la definición del poder es relativa. Por una parte está el poder material económico y el poder de incidir en la agenda política, es decir, estoy seguro que todavía un obispo va a poder llamar al presidente y el presidente lo va a escuchar. Yo creo que esa capacidad no se va a perder. Sin embargo, yo creo que comparativamente hoy día la Iglesia Católica está en una posición mucho más a la defensiva de lo que era 10, 15 años atrás, donde lo que tú decías, que era la manifestación de la ética pública y ética social, estaba representada en un cura, hoy día no. Entonces, esa transformación yo creo que genera este ruido, esta, llamémoslo, disintonía entre el poder político real, porque
son los Errázuriz, son todos los apellidos con R, que están ahí y que representan a la élite, sí. Y seguramente, o sea, no es casualidad que creo que el tío de Piñera también era un obispo y así sucesivamente. Entonces, yo creo que hay una imbricación de las élites ahí que es muy difícil de romper, pero que yo creo que se ve afectada por esta otra dimensión más social, ciudadana, sí. Que es otra forma de poder. Sí, ya para ir cerrando y para ser un poco más justa en el análisis, la Iglesia Católica también se compone como, a ver, por decirlo así, de varias iglesias católicas. No es una sola, no es totalmente pareja, y por eso hablamos de grupos mucho más conservadores y otros mucho más liberales que quieren que esto se vaya reproduciendo de manera distinta. Veremos los contrapesos, digamos, a futuro y no hay que perder algo de vista. La Iglesia es sumamente política también, no es que esté aparte de la política, y me refiero a lo que vive internamente, ¿no? Totalmente, y yo creo que a mí me ha llamado la atención del caso de Chile la ausencia de, llamémoslo, los curas de la pobla, así como aquellos que manifiestan. Hay casos, no sé, el cura Berríos y otros que siempre han estado ahí, pero ese cura tradicional de los jesuitas y otros actores que fueron muy relevantes en la población, yo creo que deben estar muy molestos con esta situación. Sin embargo, ellos no se han manifestado. En otras sociedades, en Boston, por ejemplo, con la crisis de los obispos, en Estados Unidos hubo un fuerte movimiento de monjas y de curas que rechazaron y que públicamente se expresaban. Acá no, y eso me llama mucho la atención. Están muy callados, a lo mejor es porque hay una fragmentación muy grande, pero esa otra dimensión de la iglesia popular, etcétera, ha sido parte de la historia de Chile y está muy opacada, y yo creo que eso llama la atención. No sé cómo explicarlo, yo no soy experto en esa dimensión, pero algo debe estar pasando ahí. No me imagino que todos que no tengan opinión, deben estar hablando. Me gustaría ver qué pasa con el cura en la población, en la iglesia, el día domingo, por ejemplo. ¿Qué le dice a la gente? Yo creo que ahí hay un tema, porque Chile todavía sigue siendo algo religioso, y ahí se producen también prácticas y visiones de la iglesia que son distintas a las que conocemos usualmente en los medios de comunicación. Claudio, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a ti. Sigues en Clever, nos encuentras en www.diarioclever.cl.